Es que también te digo que es que tirando así... Es que tira con todo, tío, ¿sabes? No hay mucho control, entonces te la estás jugando a que en una de estas tires así... But right, just about maybe in here. Te nota ahí el volumen, ¿eh? Ostras, ya ves que sí se le nota, macho. Bastante más tapaete. El contraste de ver entrenar a Niga a ver a Sansule ahí. Am I in frame? Bueno, amigos, antes de ir con el vídeo de hoy, quería compartir con vosotros un caso que me ha parecido por TikTok, la verdad, que bastante fascinante, de cómo una persona ha ido escalando desde ser entrenador personal hasta poder montar como su propio local donde recibir a la gente y más adelante su propio gimnasio. Vamos a dejarlo así como un resumen que realmente cualquiera de vosotros podría hacer, y como yo siempre os recomiendo, pues que os iniciéis dentro del fitness y el culturismo a la hora de generar ingresos. Pues lo que más hace la gente y hacen profesionales, pues es sacarse al final la titulación oficial. Entonces vosotros podéis optar por el CPE o el TASAP, que os dejaré el link en la descripción para quien quiera informarse. Tenéis un dossier muy amplio donde vais a tener un montón de información, pero ya pues si tenéis alguna dudilla os podéis contactar con Fit Generation, que ya ellos pues os acabarán de resolver lo que sea. Así que nada, mi rey, yo simplemente le dejaba esta historia pues para que tal vez le motive a dar el primer paso. Como ya os he dicho, link en la descripción para más información, y os dejo con el videito de hoy. Vamos a ver, señores, es el Winter Bulk Day 81. O sea, Day 81, ya 2 mesecitos y pico. Vamos a ver cómo está, como el Kiket. Creo que se va a notar la diferencia. Daos cuenta que el último vídeo que creo que vi de Sansule, que estaba bastante definido. All right. Colder than cold. It's gotta be approaching the single Hablando de coches y ¿cuál me lleva a Sansule, tío? degrees. ¿Me va con la Picasso o qué? Fahrenheit here. ¿Con la Picasso? Plans for today. Some chest. I want to dip my toes back in with chest, and then shoulders like normal. So, if you didn't see the last time I did chest, this must have been maybe a week and a half ago. Not 2 weeks for sure. Basically, went for 4 plates on Me incline. considero ideal para manejar a I diario. felt super strong. Yo me iría de RS7. Yo es que Sure, no if you're one of cogería the otro. commenters, you're doing those reps way too quick. I agree. That's an I told you so moment. I'll admit it. O sea, se tira hablando en el coche un buen rato, ¿no? 5 minutitos. I should definitely keep the reps speed under a bit more control. I was getting overzealous because I mean, if you throw 365 up for 3 warm-up reps and it feels like fucking nothing, let's just say you're going to be prone to some overconfidence. But El oso. oh my goodness. So after that first set of that last Se nota que va a chest day, tope para el entreno. there was no more chest to be done. Shit fucking hurt. But now I can flex it pretty hard without feeling any kind of, feeling it fucking hurt. Like if you ever pull your hamstring or something, or I guess any muscle, when you Se ha cortado el pelito, ¿eh? you're either aggravating Se ha it quitado or ahí you're not. las So greñas for que me, if llevaba. I feel like I'm not aggravating it, then that's my cue that I can use it. Some light cable flies, get some blood in the area, get it moving around. Don't let the pecs get too stale. Just have them, sit around. ¿A qué hora va este tipo a entrenar? Porque es de noche. Va prontito, 6 de la mañana o algo así. Sí, le ha cambiado la cara bastante, Nice ¿no? and slow with your, Pero sobre todo por el acné y tal, ¿no? let's just say your caution. Tiene la level piel como raised más to the mejor. max. Like, okay, how do these reps feel? Or whatever else. A ver, you're está doing. yendo tarde en la noche, porque ha dicho late chest day. But Pero claro, no as I estaría kinda así, ¿no? move some weight Si no around, fuese temprano if por I la feel mañana. like chest ain't ready, then just back off. The last thing I want to do is make it, state worse than it already is. You want your front delts and your rear delts to kind of be in a bit of an equilibrium, so that when you look at them from the side, your rear delts actually have. Es que el sermón que te mete, tío, para decirte que tu hombro frontal con tu hombro posterior tienen que estar al mismo nivel. Te lo cuenta, tío, o sea, te lo cuenta súper Jimbro, tío. Twice a week, and you only have to hit it once a week, so everything else can kind of catch up. I've Esto es primera cita, quedas con el chico de gym. gone through periods of time. El chico where de gym. I did like months at a time without hitting back, just because my back was a bit ahead of Que me tal cual. compared to my chest and shoulders. Bueno, vas a adelantarlo al momento yo ya el que está en el gimnasio. Instead of something Vale, heavy, empieza con like cables. squeezing set. A ver si lo hace más en forma de press o... Really, Porque ahí sí que es cierto This que no hay chest day is very mucha separación. lightweight, pump oriented. Right? I don't want to do any more damage. Vamos a por But ese I día do de want cofre. some blood into the area. Vale, más press, ¿no?
Sí. Es que lo veía demasiado close como para poder hacer unas aperturas. Este gimnasio, tío. O sea, viéndolo así no me convence mucho, ¿eh? Es que no me gusta, porque es que esta alfombra aquí, esto así azul. A ver, no, man. Few more here. Se viste como mi primo cuando voy a visitarlo en su casa. Totalmente. De hecho, ¿esto es así? ¿La camiseta es así o es que viene de pintar un cuadro? La verdad que sí, el contraste de ver entrenar a Nick a Sansulek ahí. Am I in frame? Whatever. So since I'm not going so crazy with the volume, or no, with the Pero también el contraste de verlo, o sea, porque claro, Sansulek que está hecho un animal, claro, te pones a ver a Nick y dices, joder, macho, with like the weights. qué diferencia. If my normal chest day would be No maybe, parece tan fuerte. 7 sets, I think today I may do a little Maldita extra, perspectiva, ¿eh? just because I'm not really doing an insane amount of damage. If really too much damage at all with these lighter squeezing sets, but whatever. By the time I feel like I've done enough and I'm fully pumped, we'll find a mirror, bust out some side chests, and then put the shirt back on for shoulders. Qué la leche, tío. Se pone cuando haga pectoral y tenga una buena congestión, me quito la camiseta para ver cómo va, luego me la vuelvo a poner y hago hombros. Oh, fuck. After not doing chest for so long, these sets fucking burn. Oh, shit. A few more here and then maybe move on to some other kind of variation. No, pero o sea, a él le funciona, o sea, si él nota bien el pectoral así. Let's make that a drop set. Le tira a drop. ¿Con formas de competidor? No, a ver, yo físico de competidor de momento no le veo, pero una vez se ponga ello, habría que ver, ¿no? O sea, tiene muy buen físico, Let's pero either try some pec deck or wide cable flies, depending on what's open. ya si hablamos de competir es otro rollo. But historically, doing pec flies after I kind of pull my pec on a pec deck like this has retweaked me. Because what I end up doing is I go too deep, I get a little bit too much stretch position, and I do the reps a little too quick. Que no creáis que compita nunca. So, you gotta think. A ver, Moderate amount tiene of weight, 21 años. Quick rep. Se puede dar. Once you get to the bottom, that's a big impulse. If you know anything about fucking physics, just really. Vamos a ver cómo ve, Not so cómo much hace really crazy esas aperturas. Because even though like I feel good, the stuff is healing. It's on the way to better. ¿Se ha desgarrado el pectoral? Pues claro, no ha empezado como comienza siempre, con un press ahí potente. It's not 100% for sure. So I don't want to rip out reps like it's 100%. O sea, ¿se ha desgarrado el pectoral o algo? O dice que le duele, que se está curando. ¿En qué vídeo? O sea, este es el entrenamiento más calmado de Sansulek, ¿no? De pecho. Okay. Let's just call it there for that set. Vamos a adelantar el siguiente ejercicio. Nice, slow, controlled squeeze. Don't try to go too deep. Let's just get a set in. Pero no se grabó con el desgarro, sí. Jo, pues está en vídeo, pasádmelo. ¿Cuál es ese? Pasádmelo. A ver, vamos a ver, ya. Suficiente, ¿no? Ya ha hecho las aperturas, el press tal, y ya toca ver un poquito, ¿no? ¿Cuál es el...? So, I'm not that nuts. But the lighting in here is kind of cool too. Certainly not bad. And in the bathroom, I ¿Se kinda notará gave el myself desgarro? A a ver. spoiler for the pump. Sí, puedes pasar link, This is claro. a fucking good one. Oh, let's get this fucker off. Se parte la... I fucking love it, man. Se nota ahí el volumen, ¿eh? Ostras, ya ves que sí se le nota, macho. Bastante más tapaete. Es que la definición se quedó bastante rajado, güey.
So this is what I'm talking about. When I say upper chest, Chaval. I'm talking like all of these fancy pants lines from like mid-pec. Por eso os digo que el ejercicio de las poleas de abajo arriba viene muy bien, porque es que al final este tipo, o sea, la parte esta que estáis viendo es que es un tiro más de aquí hacia allí, ¿sabes? O sea, es un tiro que va más así que realmente de otra forma. Por eso, para activar, viene muy bien y bueno, para trabajarlo. Everything up here going crazy. I'd attribute the majority of all these freaky ass fucking lines. And I'm not there yet. We're not at the. No, pero I'd está muy say bien, tío. We are most certainly on track. Oh my goodness. I'm nice and carved up today too. So the meals consisted of, for one, big ass bowl of cereal, followed by a nap. Este tío es la leche, macho. Comienza el día, tazón de cereales y a dormir. Joder, macho. De verdad. Madre mía. Tú imagínate, tío, el tazón de cereales que se habrá metido. Tú imagínate el tazón de cereales que se ha metido que no puede ni continuar con el día. Que se ha tenido que ir a dormir el tipo. No te lo quiero ni... No, no lo quieres ni ver. And then two was half pound of steak, top Vale. sirloin, Media libra de lomo de filete. size thing of ¿Cómo? mashed potatoes, Puré de patata para una familia, dice. and then 150 grams of clustered dextrin. Y 150 de destrina, tú. Hostias. Vaya viajes se mete este tío, ¿eh? Pero chavales. Pero cabrón, si los 150 de destrina ya te ponen ahí bien calmado. Madre mía, tío, pero no sé cómo no le da algo. Pero que se habrá metido, macho. 300 gramos de hidratos. No, no puede ser, ¿no? O sea, al final ha dicho el puré de patata. And about half a gallon of water. Sí, medio galón de agua. Si Dude, no, I don't wanna amigo. stop fucking posing. Let me try to get a little more downlighting. Oh, fucking sweet. And this pump is after, you know, a pretty substantial amount of damage done. Tío, me está despistando el tipo de aquí. ¿Qué cojones está haciendo, macho? El tipo de aquí atrás. Parece que está medio muerto. Right in here. And I can say, I mean, I guess I'll have to see how I feel tomorrow. Sometimes this kind of shit is like, you don't ¿Pero qué hace este tipo de atrás? ¿Qué está haciendo, tío? know until a little bit of extra time passes. But based on how that lift Pero felt, se va a golpear con la rodilla en la cara. Digo, tranquilo. the chest is going to be A-okay. And that is a pretty good fucking feeling. Se to have. acaba de tomar los cereales. Ha batido, Carlos Tutti, sí, sí. Okay, I'm having Está too much viendo a ver fun. si está Let's, buscando el let's switch reseo. shoulders. Dude, oh my goodness. All right, A so ver, if ¿qué you- toca ahora? So maybe, ¡Ostras! Cuidado con este ejercicio, Maybe ¿eh? 3 or 4. Honestly, I kind of do want to do the reverse pec deck a little bit too. Es bastante So bueno. Let's just show one of these and then. A ver este ejercicio. No sé hasta qué punto puede, o sea, te quiero decir, en vez de hacerlo de pie, por ejemplo. Habría que probarlo. Si esto es para posterior. Lo que pasa es que aquí vas a tener que tirar de abdomen bien, ¿eh? 3 more. And then reverse pec decks. I decided. I was getting ready to do double-sided lateral raises like normal, but it's been a while since I've done, you know, a lot of single arm. So the Mira, este de hombro está muy bien. Aunque le daría un poco más de inclinación a lo mejor. Esto está muy bien porque sobre todo para la parte esta de aquí abajo, o sea, este recorrido, o sea, cuando haces las laterales de pie, al final, este recorrido primero, pues, digamos que ahí no hay ningún tipo de tensión, o sea, desde que tenemos el brazo pegado hasta que lo empezamos a despegar y tal, pues ahí no hay mucha tensión. Y en cambio en este lo tienes desde el inicio, pues estás acostado. La cosa es estar acostado. Okay. Oh, man. All right, so that's just a 35. Hay un poquito del pump. So sometimes I feel like it doesn't really translate to the camera, like what I'm looking at in the mirror versus what I see in the video. Tu colega al menos rayado. I think shoulders are a touch overpowered
compared to the arms below. Maybe not too bad. Right there. So front delt, always round, always poking out, probably above the bicep, fully flexed. But rear delt, this fucking big ass lump on the back of my shoulder, that is what I'm going for. That captainess, that is sick. Lleva buen hombraco, ¿eh? Let's get a side tricep on the other side. No, es que incluso el hombro se le está comiendo el brazo, ¿eh? Yeah, they, I don't think shoulders really need much more work. Dude, Bueno, esto luego es hablando todo el rato, ¿no? Vale, voy a poner el momento ese que me habéis dicho que se revienta el pectoral. Cuidado. Es aquí. 1 minuto. Ostras. No me lo puedo creer. A ver. Es que también te digo que es que tirando así... Es que tira con todo, tío. ¿Sabes? No hay mucho control. Entonces te la estás jugando a que en una de estas tires así. Pero joder, 4 discacos por lado. A ver, a ver. Alright, that's fucked up. Right pec, or no, left pec. Felt a little something. Instant stoppage of the set. I gotta assess the damage. Not ideal. Yeah, so, you know, no bruising or anything, but right just about maybe in here. So maybe that was just too much weight in an angle that I'm just not used to. Eso sí es posible. O sea, meter el peso que sueles meter y cambiar un poquito el ángulo puede hacer que... Honestly, I think that was probably it. Bueno, no se ve, pero... Pues la verdad que es lo que os digo, muy rápido ha tenido que ser, ¿eh? Porque según la estaba subiendo, la cara tampoco es que... ¿Sabes lo que te digo? Pero ha sido poca cosa, ¿eh? Alright, that's fucked up. Right pec, or no, left pec. Felt a little something. No ha sido grave, ¿eh? No ha sido grave. Porque tampoco es que le haya cambiado mucho la cara ni tal. Le habrá dado un tironcillo y tal. No, puede ser... A ver, a mí me ha pasado a veces también. O sea, que simplemente notas a lo mejor como un poco alguna fibra o algo tal que... ¿Sabes? Pero no... Sin más. Sin más. O sea, que... No sé hace cuánto de esto, pero está... O sea, el entreno que acabamos de ver le ha metido bastante bien al pectoral, ¿eh?